Bueno, en este video vamos a discutir otro método de demostrar verdades matemáticas, que es lo que se conoce como la prueba por contradicción. Vamos a ver dos ejemplos de teoremas que se demuestran por este método, uno que es realmente sencillo y otro que es un poquito más complicado, donde vamos a aplicar básicamente algunas cuestiones de álgebra que necesitamos para esa demostración. La prueba por contradicción consiste en suponer que el teorema que queremos demostrar es falso. Como el teorema siempre se puede escribir como un condicional, básicamente lo que vamos a suponer es que como el teorema es falso, entonces la premisa es cierta y la conclusión es falsa. Ahí es que cuando un condicional es falso. Y de ahí tenemos que concluir que tiene que ocurrir algo imposible que ocurra. Y como es algo imposible que ocurra, la única premisa de la que hemos partido es de que el teorema es falso, pues eso tiene que implicar que el teorema es cierto. Básicamente, este tipo de prueba se basa en la regla de diferencia de la contradicción, que dice que si una proposición P implica algo que es falso, entonces P no puede ocurrir. Es decir, si de la suposición de que una proposición es cierta, eso nos lleva a un disparate, a lo que yo llamo un disparate, a una contradicción, a algo que es falso necesariamente, entonces esa P no puede ocurrir, porque implicaría que ocurre algo que es falso. Esa es básicamente la esencia de lo que es la prueba por contradicción. Vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo, bastante fácil de entender. Vamos a demostrar el siguiente teorema. No existe un entero que es el máximo, el entero más grande. Eso es bastante obvio. No existe un entero que es el más grande de todos. Vamos a partir de que ese teorema vamos a suponer que es falso. Vamos a hacer prueba por contradicción. Voy a suponer que el teorema es falso, y si ese teorema es falso implica que sí existe un entero que es el máximo. Vamos a suponer que existe. A ver a qué conclusión llegamos. Existe un entero que es el máximo. Bueno, vamos a suponer que ese entero, vamos a llamarle m, m del máximo. M es el entero máximo. Voy a suponer que eso es así. Ahora vamos a considerar m más 1. M más 1, si m es entero, al sumarle 1, evidentemente tenemos un entero. Así que m más 1 es un entero. Obviamente es mayor que m, porque le hemos sumado 1. Y ahí tenemos una contradicción. Eso es imposible que ocurra, porque si m es el entero máximo, hemos encontrado otro entero mayor que m. Contradicción. Hemos llegado a lo que yo llamo un disparate. ¿Por qué hemos llegado a este disparate? M es el entero máximo y sin embargo m más 1 es entero y es más grande. Porque partimos de una premisa que es que existe un entero máximo y concluimos algo que es falso. Por lo tanto, nuestra premisa es falsa. Es decir, no existe un entero máximo. Si partimos de que existe, llegamos a una conclusión disparatada. Y por lo tanto, nuestro teorema es cierto. No existe un entero máximo. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a demostrar una cosa que ustedes seguramente han escuchado, pero que nunca probablemente han visto una demostración. Raíz de 2 es irracional. Este radical se supone que va completo, vamos a suponer que esa línea está allá arriba, ¿verdad? No tenemos problema. Esto significa la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Bueno, ustedes se supone que sepan que son números enteros, que son cardinales, que son naturales, que son números racionales y que son números irracionales. Un número racional es un número que se puede escribir como un entero dividido entre otro entero. Es decir, el número es racional si se puede escribir como a entre b, donde a y b son enteros y obviamente b tiene que ser distinto de 0. Y el número irracional, pues es un número que no se puede escribir como un entero dividido entre otro entero. Yo quiero demostrar que raíz de 2 es irracional. Lo voy a hacer por contradicción. Como lo voy a hacer por contradicción, ¿qué voy a suponer? Que raíz de 2 es racional. Así que vamos a suponer que raíz de 2 es racional. Y como raíz de 2 es racional, quiere decir que se puede escribir como un entero dividido entre otro entero. Vamos a suponer que esos enteros son a y b. Es decir, que raíz de 2 es a entre b.
Y vamos a hacer una suposición adicional. Como raíz de 2 es un entero dividido entre otro entero, yo siempre puedo simplificar esos enteros. Así que voy a suponer que ya he simplificado y que A y B no tienen factores en común. Es decir, A y B son enteros y A entre B está en su forma más simple. Quiere decir que A y B no tienen factores en común que no sea el 1, porque obviamente el 1 es un factor de todos los números. ¿Ok? Así que vamos a partir de esa premisa. Raíz de 2 es racional y por lo tanto se puede escribir como un entero dividido entre otro entero, donde esos enteros no tienen factores en común. Ok. Entonces, si yo elevo al cuadrado ambos lados, pues a cuadrado entre b cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. Así que a cuadrado entre b cuadrado es igual a 2. Yo puedo entonces pasar el b cuadrado multiplicando para el otro lado y tengo que a cuadrado es igual a 2b cuadrado. Esa es conclusión lógica o algebraica de esto, de que raíz de 2 es a entre b, pues entonces a cuadrado tiene que ser igual a 2b cuadrado. Como a cuadrado es igual a 2b cuadrado, eso quiere decir que a cuadrado es el doble de un entero y por lo tanto a cuadrado es par. Y como a cuadrado es par, por un resultado que demostramos ahorita, utilizando la prueba indirecta, eso implica que a es par. ¿Ok? Así que a tiene que ser par. Ahora, tenemos también lo siguiente. Como a es entero, existe un entero k donde a es igual a 2 veces k. Porque a es, no es porque a es entero, aquí debe decir, porque a es par. Como a es par, o sea que aquí debe aparecer que a es par, entonces existe un entero k con a igual a 2 veces k. Entonces, eso implica que como a es igual a 2k, vamos a considerar qué cosa sería a cuadrado. A cuadrado, que es igual a 2b cuadrado, sería 2k elevado al cuadrado, es igual a 2b cuadrado. Sustituyendo simplemente aquí, en vez de poner a, ponemos 2k cuadrado. Perdón, en vez de a ponemos 2k. Entonces, b cuadrado quiere decir que es igual a, pasando este 2 para acá dividiendo, esto es 4k cuadrado dividido entre 2, que es 2k cuadrado. Quiere decir que b cuadrado es igual a 2k cuadrado. Un poquito de álgebra, apliquen un poquito de álgebra aquí, esto es muy fácil. Quiere decir que b cuadrado es el doble de un entero y por lo tanto b cuadrado es par y por lo tanto b es par. Aquí se me quedó la s en estos dos. Quiere decir que b es par y aquí tenemos la contradicción. Porque se supone, hemos partido de la premisa de que a y b no tienen factores en común, sin embargo, a es par y b es par. Y si a es par y b es par, a y b tienen al 2 como factor común, pero yo había partido de la premisa de que a y b no tenían factores en común, por lo tanto llegué a una contradicción. A y b no tienen factores en común, a y b tienen a 2 como factor común. Esas son dos cosas contradictorias, es algo imposible que ocurra y por lo tanto nuestra premisa, que era que raíz de 2 es racional, es incorrecta. Y ahí concluimos que la raíz de 2 es irracional. Porque si fuera racional llegaríamos a una contradicción. Y eso es otro ejemplo más de prueba por contradicción. Les invito a que busquen, pueden buscar en Google Proof by Contradiction o en español prueba por contradicción y pueden buscar otros ejemplos de demostraciones por prueba por contradicción.